Un testigo en principio es alguien que ha estado en un lugar y por eso puede dar testimonio, puede aseverar que al haber estado allí algo es verdad que ha sucedido y puede decir que es así. Lo mismo pasó con los discípulos de Jesús, cuando estaban con él, luego aseveraron al mundo que todo lo que dice en los evangelios es verdad. Ahora, ¿qué pasa con nosotros, los de este tiempo, que no hemos visto personalmente al Señor Jesús? ¿Cuál es nuestra relación con el testimonio? Este y otros temas vamos a estar juntos analizando, estudiando y aprendiendo en este día domingo, el Día del Señor. Bienvenidos al culto dominical de la Iglesia Anglicana de la Santa Trinidad. Adelante. Oración colecta de la semana. Pascua 3. Redención. Oh Dios, cuyo bendito Hijo se dio a conocer a sus discípulos en la fracción del pan, abre los ojos de nuestra fe para que podamos contemplarle en toda su obra redentora, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. Cuando en la Iglesia hablamos de la obra redentora de Dios, nos estamos refiriendo a algo amplio y, en apariencia, misterioso. En verdad, la palabra redención designa al rescate de la esclavitud de un cautivo mediante un precio generalmente alto. ¿Y quién es, entonces, el que esclaviza y somete a la humanidad? La palabra de Dios asegura que el pecado es ese amo implacable que se ha apoderado del ser humano. Y en la vida cotidiana muchas veces podemos experimentarlo. ¿Cuántas maldades, disfunciones y desastres vivimos sin poder evitarlo? ¿Cuántas cosas mejoraríamos, pero nos encontramos inermes para cambiar y caemos en ellas vez tras vez? Para poder darnos cuenta en forma cabal de esta realidad, es necesario poder ver el mundo espiritual. Y eso no es el resultado de una simple observación, sino el producto de un alma que busca y pide a Dios por su liberación, por su redención, que se da cuenta que solo ya no puede hacer frente a este mundo hostil, que necesita una mano más fuerte. Lectura del Salmo 98. El Señor ha alcanzado la victoria. Canten al Señor una canción nueva, pues ha hecho maravillas. Ha alcanzado la victoria con su gran poder, con su santo brazo. El Señor ha anunciado su victoria, ha mostrado su justicia a la vista de las naciones. Ha tenido presente su amor y su lealtad hacia el pueblo de Israel. Hasta el último rincón del mundo ha sido vista la victoria de nuestro Dios. Canten a Dios con alegría, habitantes de toda la tierra. Den rienda suelta a su alegría y cántenle himnos. Canten himnos al Señor al son del arpa, al son de los instrumentos de cuerda. Canten con alegría ante el Señor el Rey, al son de los instrumentos de viento. Que brame el mar y todo lo que contiene, el mundo y sus habitantes, que aplaudan los ríos, que se unan las montañas en gritos de alegría delante del Señor, que viene a gobernar la tierra. Él gobernará los pueblos del mundo con rectitud e igualdad. La lectura es de la primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 2. Les escribimos a ustedes acerca de aquello que ya existía desde el principio, de lo que hemos oído y de lo que hemos visto con nuestros propios ojos. Porque lo hemos visto y lo hemos tocado con nuestras manos. Se trata de la palabra de vida. Esta vida se manifestó, nosotros la vimos y damos testimonio de ella, y les anunciamos a ustedes esta vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Les anunciamos pues lo que hemos visto y oído, para que ustedes estén unidos con nosotros, como nosotros estamos unidos con Dios, el Padre, y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Este es el mensaje que Jesucristo nos enseñó y que les anunciamos a ustedes, que Dios es luz y que en Él no hay ninguna oscuridad. Si decimos que estamos unidos a Él y al mismo tiempo vivimos en la oscuridad, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces hay unión entre nosotros
y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Si decimos que no hemos cometido pecado, hacemos que Dios parezca mentiroso y no hemos aceptado verdaderamente su palabra. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no cometan pecado. Aunque si alguno comete pecado, tenemos ante el Padre un defensor, que es Jesucristo, y Él es justo. Jesucristo se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Es palabra de Dios. Lectura del libro de Hechos, capítulo 4, versículos del 5 al 12. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes de los judíos, los ancianos y los maestros de la ley. Allí estaban también el sumo sacerdote, Anás, Caifás, Juan, Alejandro y todos los que pertenecían a la familia de los sumos sacerdotes. Ordenaron que le llevaran a Pedro y a Juan, y poniéndolos en medio de ellos les preguntaron: ¿Con qué autoridad o en nombre de quién han hecho ustedes estas cosas? Pedro, lleno del Espíritu Santo, les contestó: Jefes del pueblo y ancianos, ustedes nos preguntan acerca del bien hecho a un enfermo, para saber de qué manera ha sido sanado. Pues bien, declaramos ante ustedes y ante todo el pueblo de Israel que este hombre que está aquí delante de todos ha sido sanado en el nombre de Jesucristo de Nazaret, el mismo a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó. Este Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, despreciaron, pero que se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro hay salvación, porque en todo el mundo Dios no nos ha dado otra persona por la cual podamos salvarnos. Es palabra del Señor. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 24, versículos 36 al 48. Todavía estaban ellos hablando acerca de esto cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo: «Paz a ustedes». Aterrorizados, creyeron que veían un espíritu. «¿Por qué se asustan tanto?», les preguntó. «¿Por qué les vienen dudas? Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo». Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos no acababan de creerlo a causa de la alegría y del asombro, les preguntó: «¿Tienen algo aquí de comer?». Le dieron un pedazo de pescado asado, así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Luego les dijo: «Cuando todavía estaba yo con ustedes les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. «Esto es lo que está escrito», les explicó: «que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicará el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas». Este es el Evangelio de nuestro Señor. En el relato del Evangelio vemos que los discípulos de Cristo, que estaban escondidos, encerrados, atemorizados o aterrorizados, son testigos de algo excepcional. De repente todo cerrado y entra Jesús tranquilo, diciendo: «Paz a ustedes». Lo último que tenían ellos era paz. Estaban realmente aterrorizados, encerrados por temor a que los matasen ellos también. De hecho, no sabían qué pensar, estaban muy confundidos. Cuando ven esta figura y que alguien les dice: «Paz a ustedes», pensaron que era el espíritu, a lo sumo, era el espíritu de Jesús, como mucho.
Pensaron que era un espíritu, un espectro, algo por el estilo, no que era la persona de Jesús. ¿Cómo iba a ser Jesús para entrar si estaba todo cerrado, trancado? Era imposible. Por eso, cuando Jesús los ve y aterrorizados le dice, ¿por qué se asustan tanto? ¿Por qué tienen dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Le dice, intentó probar su identidad, mostrarles que era él. Tóquenme y vean, un espíritu no tiene carnes ni huesos como los que tengo yo, le dice. Soy yo, miren, tóquenme, vean. No era un espíritu. Entonces estaban ahí sí, asombrados, expectantes. Bueno, pero ¿cómo es esto? No podían comprenderlo. Por ese motivo le dice, bueno, después de mostrarle las manos y los pies, le dice, bueno, miren, ¿tienen algo para comer? Bueno, y sí, evidentemente tenían un pescado, tenían un poco de miel, y con temor me imagino la situación. Le acercaron el pescado asado y la miel, y a ver qué hacía este hombre. Y empezó a comerlo. Empezó a comer. ¿Cómo es posible que alguien entre atravesando una puerta como esta, abra, sin abrirla, pase por la puerta, pase por la pared, es que sea inmaterial, y después se sienta y empieza a comer? Esto es un nuevo mundo, esto es algo completamente nuevo, no se puede comprender. No entiendo qué está pasando. Nadie entendía qué es lo que estaba pasando. Por eso el Señor, una vez que estaba comiendo delante de ellos, les dice, cuando yo todavía estaba con ustedes, antes, cuando Él no había muerto y luego resucitado, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Tenía que cumplirse. Ahora, ¿qué es eso que tenía que cumplirse? ¿Qué es? ¿Cuáles eran las palabras que mencionaba el Señor? Por ejemplo, les voy a leer Génesis 3, donde dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. La simiente era el hombre, y el Hijo del Hombre era el que iba a aplastar la cabeza, aunque le mordiese el talón esa serpiente maligna. La serpiente era el diablo, y el Hijo del Hombre Jesucristo, el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías, que iba a vencer al diablo. También en el Salmo 16 dice, no dejarás que mi vida termine en el sepulcro, no permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Efectivamente, es un salmo mesiánico, refiere al Cristo, al Mesías prometido, al que iba a venir, que no terminó en el sepulcro, sino que resucitó de entre los muertos. Dice el Evangelio aquí que les abrió entonces el entendimiento para que comprendan las Escrituras. ¿Y qué decían las Escrituras? Bueno, una de las cosas que decía era que el Cristo tenía que sufrir. Y Jesús se los dijo antes, cuando les decía, les explicaba. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara, como dice en el Evangelio de San Mateo. ¿Y esto con qué fin? Bueno, dice que luego de esto iba a haber un cambio trascendental, iba a comenzar una nueva etapa en la historia del mundo. Como dice en el verso 47, en su nombre entonces predicarán el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Dice en el Evangelio de Lucas que Juan, el Bautista, recorría toda la región del Jordán predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Ese era el contenido esencial del mensaje de Juan el Bautista y luego el de Jesús mismo. Y posteriormente, comenzando por Jerusalén y hasta los confines de la tierra. Como estaba profetizado 7 siglos antes, el profeta Isaías, por parte de Dios, dice lo siguiente: muchos pueblos vendrán y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe sus caminos y andemos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la enseñanza,
de Jerusalén la palabra del Señor. La profecía estaba dada, el Mesías iba a venir, el Mesías iba a sufrir, iba a ser crucificado, pero iba a vencer al diablo, iba a vencer a la muerte, iba a resucitar, el sepulcro no se iba a quedar con él, y esto iba a darnos la liberación también a nosotros. Por eso aquí Jesús entonces explicita primero aquello que tenía que suceder y luego la misión que les iba a encomendar, el trabajo que iban a tener ellos por delante. En su nombre predicarán el arrepentimiento del pecado para el perdón de los pecados, comenzando por Jerusalén a todas las naciones. Eso se llama testigo, ser testigo. Ellos iban a ser testigos de Cristo, primero en Jerusalén, como dice la carta a los Romanos, primero los judíos y luego a todo el mundo. ¿Y qué es ser un testigo? Bueno, el diccionario de la Academia Española de Letras dice que un testigo es una persona que da testimonio de algo o argumenta en favor de algo. Es una persona que adquiere un conocimiento presencial, ¿cierto?, directo de algo para luego poder argumentar en su favor o aducir su veracidad. Es también una cosa o persona por la cual se arguye o infiere la veracidad de este hecho al que se hace referencia. También se le llama testigo al bastón que se entrega a quien continúa una carrera de postas, ¿no?, que es un poco la idea de la iglesia cristiana, donde uno al otro es una cadena sin solución de continuidad, donde cada eslabón le da el conocimiento al otro, le entrega el testimonio. Y también son piedras o señales que se entierran para marcar límites de un terreno, también se lo llama así, donde se pone en claro cuál es el terreno, de qué estamos hablando. Pero en el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento, la palabra para testigo es martireo. De ahí viene la palabra mártir. La palabra castellana mártir es la persona que padece y muere en función de su fe. Con esto ratifica, con su sufrimiento y con su muerte ratifica que muere y sufre por amor a quien le dio la vida eterna. Ratifica que no puede alguien sufrir y morir por una tontería o un sueño o una quimera. Si alguien se sacrifica y muere por una causa, es por una causa noble y por una causa que excede su propia vida. Y esa era la causa más grande de la historia de la humanidad, la vida eterna. Por eso el contenido del testimonio era importante. Ser testigos, pero a la vez el contenido de ese testimonio. ¿Cuál era ese contenido? Bueno, el apóstol Juan, en la carta que nos leyó más temprano, decía: lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto le anunciamos respecto al verbo que es vida. Esta vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella. Y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. El apóstol Juan dice: somos testigos presenciales de esto. Esto sucedió. Puedo dar fe, yo estuve ahí, de todo eso que es la vida. Ahí estaba la vida real. Fuera de eso son apariencias. La vida real está ahí, escondida en Cristo. Y continúa con el propósito de esto. Dice: les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es decir, el propósito de este testimonio es que los que van a leer esto, los que van a escuchar esto, también tengan comunión con ¿quién? Con nosotros, con la naciente iglesia, con los cristianos, y ser la comunión de los santos de la iglesia universal, de este eslabón tras eslabón que forman la cadena de todos los seres humanos que han creído en Cristo Jesús y han obtenido la vida eterna a partir de ello. ¿Cómo se desarrolla esto? Vemos
en la lectura de Hechos de los Apóstoles de hoy que hay un ejemplo clarísimo de cómo se desarrolla este terreno del testimonio hoy, esta cadena, ¿no es cierto? ¿Cómo comenzó? Comenzó con testimonio, comenzó con dar fe de lo que vimos, de lo que hemos oído. Como decía aquí el apóstol Pedro, ¿no es cierto? Cuando se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los maestros de la ley, porque ellos habían, por el poder de Cristo, habían sanado a una persona y no entendían nada, qué es lo que había pasado. Entonces se reunieron, dice, Caifás, Anás, Alejandro, Juan, todos los miembros de la familia de los sacerdotes, estaban todos ahí y lo hicieron que Pedro y Juan comparecieran, estuvieron delante y le preguntaron entonces con qué poder, con qué autoridad hacen estas cosas, en nombre de quién hacen estas cosas. Y Pedro les dice, bueno, lo hacemos en nombre de Cristo Jesús. ¿Y quién es este Cristo Jesús? Es el hombre al que ustedes mataron, es el hombre al que ustedes asesinaron. Nosotros estamos haciendo el bien a un inválido y ustedes nos están acusando de algo falaz. Lo estamos haciendo, ¿por qué? Porque Dios mismo nos ha dado ese poder para gloria de su nombre, en Cristo Jesús. Gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. De un discurso fenomenal que los dejó boquiabiertos. Lo hizo sin ningún temor. Recuerdan hace unos instantes, este es el mismo hombre y Juan, los dos estaban escondidos en ese cuarto, aterrorizados cuando entró Jesús. Pocas semanas después, poco tiempo después pasa esto mismo. Estos mismos hombres aterrorizados salen a dar un discurso fenomenal frente a todos sus enemigos, frente a los que habían mandado a matar a su Señor. Démonos cuenta, eran los propios asesinos ante los que estaban diciendo esto. ¿Cómo puede ser? ¿Qué pasó que en tan poco tiempo los que estaban aterrorizados y escondidos ahora estaban diciéndole a los propios que mandaron a matar a Jesús, diciéndole, ustedes son los que lo mandaron a matar y les venimos a decir que Él resucitó y que nos dio poder para hacer cosas en su nombre, como esto, sanar a una persona? ¿Cómo se entiende? ¿Qué pasó en el medio de estos dos acontecimientos? Bueno, descendió el poder del Espíritu Santo de Dios. El mismo que operaba en Jesucristo empezó a operar en ellos. Pero de esto vamos a hablar muy pronto, en el tiempo de Pentecostés. Pero por lo pronto vemos claramente que estos hombres estaban fuera de sus límites, estaban fuera de su erudición, no eran personas de letras, no eran gente educada formalmente, sino que eran gente que estaba, como dice la palabra aquí en Hechos de los Apóstoles, llenos del Espíritu Santo de Dios. Acá textualmente dice, los gobernantes al ver la osadía con la que hablaban Pedro y Juan y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados, reconocieron que habían estado con Jesús. Era imposible que estas personas sin preparación alguna pudiesen dar tremendo discurso y apología y tantas razones tan exactas de lo que había acontecido y tal explicación importante de por qué estaba sucediendo esto. Estaba claro que estaban más allá de ellos mismos. Era obvio entonces para todos que ellos habían sido testigos presenciales, que conocían de qué hablaban, pero no solo era obvio que habían sido testigos, sino también de que el haber estado con este hombre había transformado sus vidas de una manera radical, de una manera no visto antes. Esto es el efecto de ser testigo de Cristo. Cuando uno es testigo del Mesías, cuando uno es testigo de Cristo, cuando uno toma contacto con esa fuerza, es la fuerza más poderosa del universo, porque es la fuerza que creó el universo. Por tanto, el testimonio, el contacto directo, genera un testimonio. El contacto directo genera un cambio, una transformación que hace que sea imposible de retener esa verdad, de no
promulgarla, de no propalarla. Ser testigo en un sentido no es una función meramente proclamativa, sino que es una función vivencial, a punto tal que cuando es transformada esta vida, proclama en sí misma lo que ha sucedido. Casi no hace falta abrir la boca porque la propia persona pone en evidencia lo que le pasó. Cualquier cristiano comprometido sabe que el contacto con Cristo ha cambiado su vida de tal modo que ya no es la misma persona. Que a veces le pasa que va a un lugar y las personas le empiezan a preguntar qué le pasó. De una manera directa o indirecta, intentan elucubrar, intentan colegir, saber qué le pasó porque ha cambiado. Porque el contacto con Cristo hace que empiecen a tallar en la vida de las personas nuevos valores éticos, morales. Empieza a haber un nuevo comportamiento a partir de ellos, un nuevo pensamiento. Empieza a haber un sentido de trascendencia que la persona antes no tenía. Y esto es con independencia de si el contacto fue en forma física, como el de Juan o Pedro o el resto de los apóstoles de Cristo, o con nosotros, los discípulos de Cristo del día de mañana y los que vendrán en el día de mañana, porque la presencia de Cristo está hoy a través de su Espíritu Santo. La misma presencia porque es el mismo Espíritu. Eso es lo que garantiza que Cristo está hoy con nosotros. Yo no vi a Cristo en forma presencial, física, pero sí percibo la presencia de Cristo. La percibo en diversas formas. Lo que dice aquí Jesús mismo, les abrió el entendimiento a partir de las Escrituras. Cuando leo las Escrituras, estudio las Escrituras, lo hago con detenimiento, con detalle, investigo. Cuando me pongo en una condición de oración para pedir a Dios, Señor, revélame tu voluntad, revélame tu palabra, revélame tu persona. En las Escrituras hablan. Las Escrituras hacen ese trabajo vivencial, empiezan a producir ese cambio en cada persona que se toma en serio esto. Escudriña la palabra, Dios abre el entendimiento. No somos los únicos discípulos de Cristo que no estuvieron físicamente con Él. El apóstol Pablo, Bernabé, Lucas, Apolos, podríamos dar un enorme listado de personas, de discípulos de Cristo, incluso apóstoles como el fantástico apóstol Pablo, que no estuvo en presencia de Él en su vida, aprendiendo de Él, sino que tuvo una revelación espiritual de Él. Y así los otros. Por tanto, no es imposible, sino que es perfectamente posible. Cristo se revela hoy, se reveló en toda la historia, desde su presencia física y luego de su resurrección a través de su Santo Espíritu a todos aquellos que lo buscaron, aquellos que estuvieron con Cristo, aquellos que están con Cristo hoy, se hace día tras día más visible. Compartir tiempo con Él es compartir esa instrucción, esa enseñanza, analizar su evidencia, ponderar la instrucción, tratar de elucubrar dónde está, en qué funciones está, cómo tener comunión con Él, también en la comunión con los hermanos de la iglesia, porque Jesús dijo, ¿no? Cuando 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos, con lo cual estar en comunión con la iglesia en forma presencial es realmente estar en presencia misma de Cristo. Tener una convicción profunda de lo que uno cree es otra de las formas de estar en comunión con Dios. Tener un carácter claro, enfático en la proclamación de la verdad es estar seguro de lo que yo digo. ¿Por qué? Porque estoy en presencia de Dios mismo. Por eso, para cerrar, nosotros hoy, en el siglo XXI, también estamos llamados a ser testigos de Cristo. No importa si no lo vimos físicamente, estamos con Él espiritualmente en todos estos ámbitos, de estas maneras. El Señor es con nosotros hoy. Y les invito a profundizar el estudio de la palabra, la oración, la comunión con los hermanos, porque con esos elementos y con la oración privada
el espacio de comunión espiritual cotidiano con nuestro Dios, así entonces vamos a ser testigos de Cristo aquí y en todo el mundo. Y así se va a cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Les animo. Adelante. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso, tu Espíritu intervino, el Verbo se encarnó, Cristo tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Mi juez y mi abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado. Bajaste a las tinieblas y en gloria y poder te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en la vida eterna, creo en la comunión, creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, Dios, creo que resucitaremos y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo, creo en el nombre de Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. Creemos que es bueno preguntarse quién de nosotros tiene algo que Dios no le haya dado, o qué cosas adquiriste por tu absoluto mérito sin considerar tus recursos previos, tu salud, las posibilidades que tenés y que otros quizás no tengan. Todos debemos a Dios. Nuestra vida, nuestra salud, nuestro trabajo, todo lo que disfrutamos viene de su mano. De todo esto Dios nos invita a ser como Él, a dar para su obra en el mundo con generosidad. La misma generosidad que Él tiene, que Él vive, para ser más parecidos a Él y para recibir también su bendición de acuerdo a sus promesas. Les invitamos a escuchar estos consejos de Dios y también a orar para que Él bendiga nuestra vida también en esos términos. El que se hace instruir debe retribuir al que lo instruye con cualquier cosa que tenga. No se engañen, nadie se burla de Dios. Al final, cada uno cosechará lo que ha sembrado. Gálatas 6, del 6 al 7. Recuerden esto: el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. 2 Corintios 9, del 6 al 7. El primer día de la semana,
cada uno de ustedes debe apartar algo, según lo que haya ganado y prosperado. 1 Corintios 16, versículo 2. En el final del servicio de hoy les agradecemos una vez más su presencia con nosotros ahora a las 11 de la mañana, los que lo ven después también durante la semana. Muchas personas que no pueden estar el domingo a esta hora participan en otro momento durante la semana y esto queda grabado, así que pueden volver a verlo una y otra vez, a participar con nosotros. Gracias a quienes están colaborando también con la obra de la iglesia. Aquí en la placa tienen email de contacto y teléfonos para consultas pastorales, consultas del tipo que fuere y ayudas también en términos de colaborar con la iglesia. También queremos informarles que estamos trabajando con un nuevo estudio bíblico, Hechos de los Apóstoles, como ven en la siguiente placa. Todos los viernes a las 9:40 horas y a las 20 horas estamos reunidos para estudiar también la palabra de Dios, cómo se desarrolló los hechos de los primeros discípulos de Cristo, de los primeros cristianos, y que continúa hasta el día de hoy. Eso es lo que estamos estudiando juntos. Recién empezamos, todos bienvenidos. Quienes quieran participar no tienen más que mandar un email y se les enviarán los datos de contacto. También los días domingos a las 18 horas tenemos un encuentro de adolescentes. También quienes tienen hijos, sobrinos, personas de esa edad que quieren participar, recibir instrucción cristiana en esa edad tan importante, no tienen más que enviar un email y se les enviará también los datos de contacto. Y nos vamos en oración. Como siempre, esta ocasión vamos a pedir al Señor, especialmente por lo que estuvimos viendo hoy, ser testigos de Cristo. Señor, te rogamos que nos ayudes con tu Santo Espíritu a ser tus testigos en este mundo que tanto lo necesita. Darles este mensaje, pero vivir sobre todo este mensaje para que se vea claramente que somos cristianos nosotros también y que es importante tener este vínculo contigo, nuestro Dios y Creador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga y tengan una muy hermosa semana. Gloria y la honra es para Dios. El poder y la majestad también. Es que hay un solo Rey, un solo soberano. Yo declaro que ese es mi buen Señor. Jesús, yo te alabo. Con todo mi ser te exalto. Y ante ti, maravilloso Dios, yo confieso que te alabaré por siempre. La gloria y la honra es para Dios. El poder y la majestad también. Es que hay un solo Rey, un solo soberano. Yo declaro que ese es mi buen Señor. Jesús, yo te alabo. Con todo mi ser te exalto. Y ante ti, maravilloso Dios, yo confieso que te alabaré por siempre. Y ante ti, maravilloso Dios, yo confieso que te alabaré por siempre. Te alabaré por siempre. Que el Señor los bendiga. Chau, chau.